Buenos días, alumnos. Empezamos hoy con una nueva clase, Tecnología del ADN recombinante. Mi nombre es Virginia Albarracín y soy JTP de la Cátedra de Biología Molecular de la Facultad. Lo que estamos viendo acá son imágenes de distintos organismos que, como ustedes ven, están floreciendo. Esta fluorescencia no es, digamos, un artilugio de Photoshop, sino que realmente estos animales, estos microorganismos, están, digamos, expresando una proteína, que es la proteína verde fluorescente, y esto es posible, ya que se trata de una proteína y de un gen derivado de una medusa, de un organismo marino. Esto es posible gracias a las técnicas del ADN recombinante que han hecho posible que los organismos vivos puedan ser modificados genéticamente para que se incorporen nuevos genes o bien se modifiquen los genes que ya están, ¿sí? Esta tecnología de ADN recombinante, que también la van a conocer como ingeniería genética asociada, crece o se desarrolla en los años 70 y 80 y se fundamenta por qué se pueden unir, digamos, por qué se pueden recombinar ADN que es de un origen, por ejemplo, humano con uno bacteriano que no tienen nada que ver. Bueno, eso es porque el ADN es igual, tiene la naturaleza química, física del ADN es igual en ambos organismos vivos. Hay una doble cadena, hay una complementariedad entre bases. Siempre que se encuentran secuencias complementarias se unen. El orden de las bases va a determinar la información de la proteína, que es un código de transcripción universal. Acá hay algunos hitos que ustedes pueden ver sobre la tecnología del ADN recombinante, que los pueden repasar y obviamente tienen relación con el descubrimiento de la estructura de la doble hélice por Watson y Crick en el 53. A partir de ahí, una vez que se pudo determinar la estructura, se pudieron desarrollar y estudiar los mecanismos y las herramientas, como son las enzimas, que permitían manipular, editar, combinar distintas moléculas de ADN de distinto origen hasta llegar al ADN recombinante. Acá hay más hitos. Uno importante es el desarrollo de las técnicas de clonación del ADN en la década del 70. También el desarrollo de la técnica de la polimerasa, de la reacción en cadena de la polimerasa, que ustedes ya la estudiaron, ¿sí? Eso fue también muy importante porque permite una amplificación del ADN en forma acelular. Bueno, entonces esta tecnología va a incluir diferentes técnicas. Algunas ya las han ido viendo ustedes en las distintas clases. Por supuesto que para hacer una recombinación, unir un fragmento con otro, tenemos que tener esos fragmentos y para eso son indispensables las enzimas denominadas endonucleasas de restricción, que justamente sirven para cortar, separar y, bueno, luego con otras enzimas se vuelven a unir para formar el ADN recombinante. Una técnica muy importante es que permitió mayor avance de la tecnología del ADN recombinante es la secuenciación de las moléculas, que ya lo vamos a ver también en la clase de los somas. Las técnicas de hibridación, donde entra la PCR, ¿sí? Es la unión de distintas moléculas de tal manera de localizar secuencias determinadas de ADN o ARN, como lo es la PCR. Ustedes vieron que se usa un primer y esto se une a un ADN molde, se trata de amplificar una secuencia determinada. Luego la clonación del ADN, ¿sí? Mediante la cual se puede conseguir que un fragmento de ADN se integre en un elemento génico autorreplicante, un plásmido o un virus, en un host procariota o eucariota, de tal manera que una molécula simple de ADN pueda ser replicada generando muchos miles de millones de copias idénticas, algo similar, digamos, a lo que es la PCR, pero en este caso usamos una célula para producir ese efecto. Y el resto es, digamos, otras herramientas de la ingeniería genética que incluyen enzimas, procedimientos, técnicas,
que permiten alterar o editar secuencias de ADN produciendo versiones modificadas de los genes, los cuales se pueden insertar a células o organismos, consiguiendo los organismos transgénicos, los organismos clonados, por ejemplo, y ahora todo lo que es nuevo por la metodología del CRISPR-Cas, que también la vamos a ver, y es la técnica ganadora del premio Nobel de este año, este mes, principio de este mes. Bueno, lo básico que ustedes tienen que entender de la tecnología del ADN recombinante es cómo se construye un ADN recombinante. Acá tienen un esquema, están los vectores, por ejemplo un plásmido, ¿sí? Y aparte de ese vector se necesita un ADN extraño, amplicón, un fragmento de restricción. Tanto el vector como el ADN extraño tienen que ser cortados con las mismas endonucleasas, o bien tienen que tener, digamos, una zona que les permita adaptarse en ese sitio de corte para luego unirse. Luego, y de esta forma tenemos los extremos cohesivos, luego se unen estas dos moléculas y se forma el ADN recombinante, y luego quedan esas mix o muescas, que son falta de unión en el extremo 5 de un nucleótido con el extremo 3 del otro, y para eso están las enzimas ADN ligasa que sellan el extremo. Bueno, ahora vamos a ver cada uno de esos elementos o pasos que hemos ido nombrando. Las endonucleasas de restricción son enzimas que catalizan la ruptura de enlaces fosfodiésteres, y ustedes la van a conocer como nucleasas. Pueden ser exonucleasas o pueden ser endonucleasas. Las exonucleasas pueden ser ADNasas, que se atacan al ADN o al ARN, y pueden cortar, ir sacando de los nucleótidos de su extremo 5-3 en ambos casos. Las endonucleasas cortan en el medio de la molécula, o sea, por dentro de la molécula, y se dividen en tipo 2, tipo 2 y tipo 3, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, perdón. Y las tipo 2 son las más empleadas. Estas son de origen bacteriano. ¿Cómo cortan? Bueno, porque estas enzimas reconocen determinadas secuencias específicas que se llaman palindrómicas, porque se leen de la misma forma de adelante para atrás, y en general tienen de 4 a 6 pares de base. Cortan secuencias de doble cadena, es importante que se acuerden, y ¿por qué estas enzimas se las puede usar para eso? Bueno, son enzimas naturales que eran producidas por las bacterias justamente como un sistema de protección o de defensa para luchar contra los virus, es decir, cortar el ADN del virus y así evitar la infección. En ese sentido, tienen el mismo origen, digamos, que el sistema CRISPR, ya que el sistema CRISPR también es un sistema, digamos, de las bacterias para, digamos, tener como una memoria, una respuesta de alguna forma inmune a los virus a los cuales con los cuales ya fueron infectadas o atacadas de alguna forma. Bueno, las enzimas se nombran con, digamos, abreviaturas, como están viendo aquí, ALU1, BAMH1, EcoR1. Esas abreviaturas son de acuerdo al origen, ¿sí? EcoR1, por ejemplo, porque fue aislada o encontrada en Escherichia coli, R la cepa, y 1 porque fue la primera, también R1, 2, 3, por ejemplo la SKIN3, es del Haemophilus influenzae, tipo D, y es la tercera enzima que se escribió, ¿sí? Y estos son los sitios de corte. Entonces los cortan y lo cortan en secuencias concretas, ¿sí? Cuando lo cortan en forma escalonada, formando lo que se llama un extremo cohesivo, sticky end, y de esa manera, si han cortado los dos fragmentos con la misma enzima, ambos fragmentos es como que se reconocen porque tienen, digamos, las hebras complementarias, una protruyente y la otra, digamos, de alguna forma aceptora, y eso permite la unión complementaria y la DNA ligasa lo va a sellar, ¿sí?
También hay otras enzimas que cortan en forma Roma, ¿sí? Y esas en el laboratorio es necesario modificarlos después de esos extremos para que sean, digamos, sticky de alguna forma. Por eso es mejor usar siempre las enzimas que generan extremos coercivos, ¿sí? Y bueno, como decimos, hay una rotura del ADN de fragmentos, el fragmento de interés y el vector, por ejemplo, y luego deben ser ligados, ¿sí? Con la enzima DNA ligada. Bueno, a ver, ¿cómo generamos? Ya sabemos cómo cortamos el vector y también podemos cortar un cromosoma entero y obtener fragmentos distintos y luego esos clonarlos. Pero también hay otra forma que es produciendo el amplicón, es decir, la secuencia que yo quiero insertar en un vector, pero por PCR, ¿sí? Y para eso hago una PCR común, diseño mi primer, tengo mi molde y amplifico. Pero para que, como ustedes saben, para que este fragmento se una al vector, tiene que tener un extremo cohesivo generado por una enzima. Entonces yo cuando diseño el amplicón, tengo que diseñarlo de tal manera de generar mi gen blanco y secuencias flanqueantes que tengan esos cortes de enzima de reacción. La otra opción, digamos, es generar un amplicón que tenga adaptadores directamente para la ligación, es decir, se amplifica y genera unos extremos que van a permitir también la ligación directa, como esto, ¿sí? Que tienen lo que se llaman overhangs, que digamos son extremos protuyentes de ambos lados, que después se van a poder clonar este vector, y también puede ser una amplificación con extremos romos, ¿sí? Y hay determinados vectores de clonación que vienen específicamente para que eso se pueda ligar, aunque sea un corte romo, ¿sí? Bueno, el otro lado es la generación de los insertos y como les decía, ustedes tienen el corte también, la opción en vez de amplicón, de cortar el ADN a partir de un cromosoma, ¿sí? Del genoma total. ¿Sí? Entonces lo corto con enzima de restricción, acá tengo el ADN que yo aíslo de un organismo, de una célula, y con enzima de restricción lo que tengo son fragmentos de restricción, y después yo esto los purifico y los uso para clonar. También se puede clonar a partir de un ARN mensajero, ¿sí? En este caso obviamente ustedes tienen que hacer una transcripción reversa, obtener primero el cDNA, doble cadena, y después ligarlo al vector con las distintas opciones, como ven acá, ¿sí? Bueno, entonces, de nuevo, tenemos de la forma que sea, digamos, un amplicón o bien un fragmento de restricción, lo corto con la misma enzima, por ejemplo acá corre uno, que lo corto al plásmido o vector, ¿sí? Entonces, los hago coincidir, los mezclo, esos fragmentos con colas complementarias, los junto con la DNA ligasa y tengo el ADN recombinante. La clonación de un gen consiste en introducirlo en una célula de modo que se copie y se mantenga. O sea, yo lo puedo generar al gen y hacer, digamos, ponerlo en un vector y hacer el ADN recombinante, pero solo ese proceso se va a terminar una vez que entre a la célula host, huésped, y se replique, ¿sí? Entonces yo obtenga mucha cantidad. Entonces el gen se inserta en un ADN llamado vector de clonación, que en general son los plásmidos, entra y se replica de forma independiente en una célula huésped. El resultado entonces es el ADN recombinante y tengo ese gen copiado en grandes cantidades, ¿sí? Las genotecas de ADN permiten guardar indefinidamente el ADN de un organismo, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es cortar, como les decía,
un ADN total de una célula, un cromosoma, todo su genoma, cortarlo con enzimas de restricción y clonarlo en múltiples vectores y ponerlos en múltiples colonias de bacterias, células bacterianas. Entonces voy a tener un pedacito de ese ADN total, de ese cromosoma, guardado en una célula, ¿sí? Asociado a un plásmido, pero guardado en una célula. Y eso se llama genoteca, ¿sí? Un plásmido recombinante es en una bacteria, se replica con ella, pudiendo obtenerse y aislarse millones de copias de dicho plásmido, ¿sí? Por eso, sí o sí, debo ponerlo en la bacteria. La clonación del ADN también puede realizarse en lo que se llaman vectores de expresión, pero en este caso el objetivo no es guardar o obtener múltiples copias del gen, sino en realidad lo que quiero obtener es una gran cantidad de la proteína o polipéptido. Entonces uso a esa célula como si fuera una fábrica de proteínas o polipéptidos de proteína. Bueno, entonces acá tenemos el proceso de clonación de los fragmentos, que es similar al esquema anterior, solamente que acá está incluido el momento en donde el DNA recombinante se incorpora en una bacteria. Volvamos a ver. Tenemos el plásmido recombinante, ¿sí? Que se ha obtenido como por un plásmido que se ha cortado con una enzima de restricción y que se ha unido por la ligasa con un ADN de interés, un gen de interés, cortado a partir de ADN con las mismas enzimas, ¿sí? Entonces, el plásmido recombinante, este plásmido recombinante se pone en contacto con un host, que son unas bacterias, en general Escherichia coli, es la bacteria más común que se usa en el laboratorio, y a esa bacteria, al ponerla en contacto, hacemos técnicas específicas, que ya lo vamos a ver, que permiten incorporar ese ADN que está por fuera de la célula en un proceso que se denomina transformación. Entonces la bacteria incorpora ese ADN externo o esta cromosomal, que es el plásmido recombinante, mientras que en la misma mezcla va a haber otras bacterias que no son capaces o por una baja eficiencia no han sido transformadas, es decir, no han incorporado ese plásmido. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Bueno, porque este plásmido, aparte del gen inserto, yo le pongo marcadores, es decir, un gen que me guía y me dice con una determinada función si esa célula ha sido transformada o no, si estamos en presencia de este caso o este caso. Estos son marcadores, por ejemplo, genes de resistencia a antibióticos. Entonces, a toda esta mezcla, donde yo tengo bacterias transformadas y bacterias no transformadas, la inoculo en un cultivo de bacterias, en una placa de Petri, con agar, con un antibiótico, ¿sí? El antibiótico al cual, digamos, este plásmido está dando resistencia. Entonces solamente van a crecer aquellas bacterias transformadas, ¿sí? Entonces luego pico, tomo esas colonias donde están las bacterias transformadas y las produzco, las multiplico, y al multiplicarlas yo después puedo sacar, digamos, muchas células bacterianas, puedo hacer la extracción y obtener múltiples plásmidos recombinados, ¿sí? Con los que después trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo hace esta incorporación del ADN recombinante en células, que pueden ser células procariotas y eucariotas? Hay tres procesos: transformación, transducción y conjugación. La transformación es la adquisición de nuevo material genético por la incorporación de ADN exógeno. Ese ADN está desnudo, está fuera de la célula y de alguna forma la célula se hace receptiva a ese, digamos, material genético y lo incorpora, ¿sí? Esa capacidad de incorporar el ADN es lo que se denomina competencia de la célula, y esa competencia puede ser estimulada por métodos químicos, físicos, ¿sí? Para que sea más fácil la incorporación, ¿sí? Y una vez que se incorpora ese material genético, dentro de la célula se recombina, ¿sí? Con, digamos, en el ADN de la célula, bueno, se mantiene. En el caso del plásmido, el plásmido va a ser autorreplicante. Bueno, este es el caso de un fragmento
porque este proceso se da de forma natural en el ambiente, ¿sí? O sea, las bacterias, los procariotas en general, incorporan material genético que está suelto en el ambiente y eso les permite obtener la variabilidad genética de forma, digamos, horizontal. Bueno, la transformación es un proceso que ha sido estudiado ampliamente, específicamente se ha descrito en estas bacterias Streptococcus pneumoniae y son a partir de los cuales estos procesos se ha descubierto la naturaleza, digamos, codificante del ADN, ¿sí? Y la transformación se descubrió en bacterias, pero también puede ocurrir en células animales y vegetales. Yo puedo aplicar una corriente eléctrica a una célula humana, por ejemplo, y puedo introducir material genético por lo que se denomina la electroporación. El otro proceso que hemos mencionado es la transducción. En la transducción hay incorporación de material genético, pero en este caso ese material genético es inyectado por medio de un fago a un host. Como este es un fago, ¿sí? Con esa estructura, se introduce en el host, ¿sí? Y ustedes ya vieron en las clases correspondientes que esa incorporación de ADN puede seguir un ciclo lítico o un ciclo lisogénico. Y que puede ser una transducción generalizada, asociada al ciclo lítico, potencialmente cualquier gen bacteriano puede ser transferido, mientras que la transducción especializada está asociada al ciclo lisogénico y se transfieren genes bacterianos específicos. Esto es cuando se empaqueta, ¿sí? Porque una vez que ha entrado el virus, ese virus queda, digamos, latente y después cuando se dan las condiciones determinadas, ese fago, digamos, como que se despierta, empieza a expresar todas las proteínas de su cubierta proteica y en esas cápsides, esas cubiertas proteicas, se introduce el material genético que puede ser, digamos, el material genético es del virus, pero también es del host, ¿sí? La conjugación es el tercer proceso que nombramos y también sirve en la ingeniería genética. O sea, todos estos son métodos naturales que se dan naturalmente en el ambiente, en seres vivos, pero que son utilizados por la ingeniería del ADN recombinante para generar, para la clonación, ¿sí? Y para generar los organismos genéticamente modificados. Entonces, la conjugación, que es el tercer paso, es el intercambio de material genético entre una bacteria donadora y una receptora, mediado ¿por qué? Por un pili sexual, que es como digamos, conducto, ¿sí? En el cual va a pasar el ADN, ¿sí? Como en este caso. Entonces, una bacteria es la donante y la otra es la transformada. Esto es como lo más parecido a la reproducción sexual en los organismos procariotas. Bueno, ¿y qué es lo que se transfiere? Generalmente se transfieren los plásmidos, son elementos genéticos extracromosomales que son normales, o sea, naturales, que se encuentran en los organismos vivos, en las bacterias, en las arqueas, pero también en algunos eucariotas, y son estables, se replican en forma independiente del cromosoma, son moléculas de ADN circular, doble hebra, y que tienen, digamos, genes que les dan una ventaja competitiva, o sea, no son esenciales, pero les sirven y les dan una ventaja competitiva a aquellas bacterias que lo tienen, que tienen factores de resistencia a antibióticos, de patogenicidad, factores sexuales, como el pili sexual, etc. Los plásmidos que se usan en la ingeniería genética son plásmidos modificados de los plásmidos originales que se encuentran en las bacterias y estos son modificados de tal manera que se repliquen. Primero se les saca todo el material extra que no necesitan, se deja solamente lo esencial para que el plásmido se replique dentro de la célula, entonces de esa manera puede incorporar más ADN extraño. Por otro lado, es decir, se deja el origen de replicación, también se deja o se incorpora un gen de resistencia a antibióticos, que ya lo vamos a ver ahora cuando veamos las características de los vectores. Entonces, los vectores son derivados de moléculas naturales como los plásmidos, pero también del accionar de algunos virus. Entonces,
Los vectores tienen como características que son una molécula de ADN, tienen una secuencia y un mapa de restricción conocido, es decir, sabemos si usamos tal enzima, cómo se corta, qué patrón de restricción va a tener ese vector. Tiene lo que se llama sitios de multiclonado, son lugares donde se liga el inserto, y multiclonado es porque se pueden usar varias enzimas para cortar este plásmido, entonces yo tengo más opciones para cortar o generar un fragmento de interés. Tienen una fácil introducción a la célula anfitriona, son autorreplicables porque contienen este gen ORI que les mostré recién, y tienen, lo más importante, los genes de selección, que pueden ser resistencia a antibióticos o la capacidad de una función enzimática, como son los de la producción de un azúcar, como es la lactosa. En este caso, el gen de la beta-galactosidasa. Los vectores, como les dije antes, pueden ser de clonación, sirven para amplificar el ADN de interés, mientras que los de expresión tienen secuencias reguladoras en las cuales yo simulo para permitir la expresión de una proteína o proteína. Los vectores se clasifican en plásmidos, en bacteriófagos, en cósmidos, en los cromosomas artificiales de P1, de bacterias y de levaduras. Como ven, todos estos vectores, tienen sus distintas características, pero lo que van variando prácticamente es la capacidad de incorporar material genético. Entonces, cuando yo elijo el vector y quiero hacer un experimento en el laboratorio, lo elijo de acuerdo al tamaño del inserto que quiero incorporar, de las células huésped que quiero usar y de la finalidad de ese ADN recombinante. Los plásmidos son vectores de doble cadena, circulares, con tamaño entre 2 y 5 kilobases, permiten la incorporación de insertos hasta 10 kilobases, se replican de manera independiente del genoma de la célula anfitriona, son fáciles de incorporar a las células anfitriona y de purificar, y en general la célula anfitriona es una bacteria, ¿sí? Y hemos visto que se pueden pasar por transformación o por conjugación. ¿Sí? Este es un típico plásmido de laboratorio que uno hoy lo compra y lo usa en el laboratorio, con su sitio de policlonado, su origen, su gen de resistencia a antibióticos. Tengo el mapa, sé cuál es el tamaño, casi 3 kilobases. Y fíjense que el sitio de policlonado, es decir, donde va el inserto, está dentro del gen del lacteta. Esto quiere decir que cuando yo inserto el fragmento de interés y el plásmido efectivamente se convierte en un plásmido recombinante, lo que estoy yo es rompiendo o haciendo un knockout en este gen de lacteta. De esa manera, el gen de lacteta deja de ser funcional, entonces esta función enzimática que la tiene el plásmido solo, no la tiene el plásmido con el inserto, ¿sí? Entonces eso me permite separar aquellas bacterias que han sido transformadas con el plásmido, digamos, simple, o aquellas bacterias que han sido transformadas con el plásmido recombinante. Este es un ejemplo de plásmido de expresión y tienen, digamos, las otras características, pero más importante lo que tienen es las secuencias reguladoras, obviamente, pero una secuencia de poliadenilación o una pola de polia, que lo que hace es permitirme que luego yo la pueda purificar, o sea que se pegue una columna por donde paso el extracto proteico, y de esa manera puedo separar la proteína que a mí me interesa de todas las proteínas que está produciendo la célula. Para los genes que les conté. Los bacteriófagos son, como su nombre indica, fagos, es decir, virus de bacterias. Es ADN de doble cadena lineal, de 150-300 kilobases, permite la incorporación de insertos hasta 20 kilobases, se replica de manera independiente, es también fácil de incorporar y comúnmente se usa el fago M13 y lambda para bacterias. Y acá tienen el esquema, digamos, similar, digamos, cómo sería el esquema de ese ADN lambda, y dónde iría el inserto, ¿sí? Y estos son insertos muy grandes, ¿sí? De 20 kilobases. Los cósmidos combinan características de fagos y plásmidos, su tamaño es pequeño, son circulares, tienen su origen de replicación,
tiene genes de selección, propagación en bacterias, y las secuencias COS, ¿sí? Cohesivos, extremos cohesivos, que lo que permiten es el empaquetamiento de la cápsula, ¿sí? Permite la incorporación de insertos de hasta 45 kilobases y es útil para generar las librerías genómicas, esas que les conté, a partir de las cuales nosotros podíamos guardar el ADN de una célula y mantenerlo, digamos, dentro de múltiples bacterias en múltiples planos. Los cromosomas artificiales son vectores sintéticos derivados de fagos o levaduras, permiten insertos grandes de 100 a 300 kilobases y de 0,2 a 1 megabase, son autorreplicables, tienen genes que reducen el número de copias para no generar una sobrecarga, y los JAK, por ejemplo, poseen centrómeros y tendómeros para la migración, son cromosomas. Bueno, recuerden que clonación es un término amplio, teníamos el clonado molecular del ADN, es decir, el aumento del número de copias del ADN, pero sin usar una célula para producir esas copias. Las células, digamos, al reproducirse por mitosis, están haciendo una clonación de esas mismas, están generando una línea celular, un clonado celular, y también puede haber un clonado de organismos cuando se incorpora, digamos, la técnica esta de la clonación, que es la más famosa, la oveja Dolly, ¿no? Bueno, la hibridación de ácidos nucleicos, hemos dicho que esa era otra técnica que se usaba mucho en lo que era el recombinante. Hoy lo que es la hibridación de ácidos nucleicos, lo que se usa mucho es la PCR y sobre todo la real-time PCR. Otras técnicas de hibridación de ácidos nucleicos, como el Southern blot, han dejado un poco de usarse, ya que son por ahí más engorrosas y son más específicas para encontrar determinados genes en determinadas condiciones, pero ya no son tan útiles para la investigación porque ya se puede secuenciar y hacer PCR directamente. En este caso, ¿qué se hace? Hay un genoma, yo quiero localizar, digamos, un gen de interés, entonces corto ese genoma en múltiples fragmentos de restricción y los hago correr en un gen, ¿sí? A ese gen, ese ADN que ha corrido y que tenemos distintos fragmentos, yo lo puedo transferir a esos fragmentos a una membrana de nitrocelulosa, ¿sí? Por medio de la capilaridad, por una estrategia que se llama de capilaridad. ¿Por qué? Porque lo pongo en gel, pongo el filtro de nitrocelulosa por arriba y lo embebo a todo este sistema en un buffer, ¿sí? Al embeberse esto en buffer va a arrastrar el ADN, ¿sí? Y el ADN va a pasar del gel a la membrana. Y luego a esta membrana lo que hago es revelarla, ¿sí? Y veo si con una sonda para ver qué fragmento tiene a mi gen de interés. Y después, una vez que lo he identificado, lo puedo cortar y estudiar y purificar. Bueno, el otro método es la de secuenciación. La secuenciación ha ido evolucionando. Tenemos las técnicas de la primera generación. Podemos decir que hay unas técnicas bases y unas técnicas de siguiente generación. Dentro de las técnicas más tradicionales está la secuenciación del ADN por el método de Sanger, que permite, la secuenciación en general, permite determinar el orden de los nucleótidos en un determinado fragmento de ADN. Este puede ser un fragmento pequeño, puede ser un genoma, ¿sí? Puede ser un gen. Es importante en biología básica aplicada, ¿sí? Y me da mucha información si después yo eso lo quiero clonar, purificar, expresar, etc. El método de Sanger o de los Lidesoxy lo que hace es hacer como si fuera una PCR, pero en vez de hacerlo en un solo tubito, yo pongo 4 tubitos, en cada uno de los tubitos pongo un didesoxinucleótido diferente, uno con A, con C, con T, con G, un solo didesoxi marcado, ¿sí? En cada uno de estos tubitos, y aparte pongo la mezcla de los didesoxi comunes, de los
sí, de los nucleótidos comunes, ¿no? De los didesoxi. En cada tubito pongo un didesoxi único, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene este que es didesoxi? Que en el extremo 3 falta el oxidrilo. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Se va a bloquear la unión del próximo nucleótido. La ADN polimerasa no lo va a poder unir. Por lo tanto, el último nucleótido que se ha unido en esa cadena, yo sé que es este didesoxi que le puse en ese tubito, ¿sí? Entonces, se hace como una síntesis y en cada tubito va a haber fragmentos, por ejemplo, en el que yo le puse el didesoxi ATP, va a haber fragmentos de distintos tamaños, entonces yo sé que en esos fragmentos de distintos tamaños terminan en A, ¿sí? Entonces, y todos en T y todos en C y A. Y después hago una electroforesis con estas 4 muestras, ¿sí? Se tratan en un perfil diferente. Terminada la electroforesis, se ponen en contacto con una película fotográfica, esto era lo que se hacía al principio, y lo que yo obtengo es un gel con, digamos, las indicaciones de cómo terminan estas secuencias. O sea, estas terminan todas en G, estas terminan todas en T, esta en A y esta en C. Y estos son los fragmentos más pequeños, es decir, están más cerca del origen, y estos son los fragmentos que están más lejos y están más lejos del origen. Entonces, más grandes y están más lejos del origen. Entonces voy a leer mi cadena en dirección 5,3 para aquí, ¿sí? Y esta técnica luego se modificó y evolucionó a un método automático que en vez de revelarla y hacer con una electroforesis y luego un auto revelado, lo que se hizo fue una secuenciación automática en las cuales los didesoxi están marcados con zonas fluorescentes y se hace una electroforesis capilar donde van pasando, se van mezclando los, digamos, las soluciones de los 4 tubitos y como en este capilar se van a ir acomodando los fragmentos en base a su tamaño. Primero van a salir los más pequeños y luego van a salir los más grandes. A medida que van saliendo, van desplazándose, van a ser excitados con un láser que van, y de acuerdo al fluoróforo, van a emitir una determinada luz, en una longitud de onda determinada. Entonces ahí va a haber un detector que está conectado a una computadora y esa computadora lo que me va a mostrar es esta imagen, que se llama un cromatograma, y acá tienen, digamos, la similitud, digamos, la comparación de los dos métodos, como sería con el método convencional, en un gel, con autorradiografía, y cómo es la automática, ¿sí? Entonces, lo que va saliendo primero son los fragmentos más cortos, están más cerca del extremo 5, ¿sí? Y entonces yo sé que primero salió, por ejemplo, una T, luego una G, una T, una G, una T, de acuerdo al color, ¿sí? Que va indicando este cromatograma, ¿sí? Y así leo la secuencia. La ingeniería genética mezcla todas estas técnicas que hemos dicho, también se suma la de CRISPR, que la vamos a ver aparte, la ingeniería genética tiene múltiples aplicaciones en la biología, pero también en muchas disciplinas como la medicina, ciencias forenses, también las industrias farmacéuticas e incluso el agro, la agronomía, la ganadería y múltiples, digamos, también la ciencia de los materiales, con los biomateriales, es cada vez mayor, digamos, el uso de estas herramientas y la generación de organismos recombinantes. Por ejemplo, les muestro la producción de insulina humana. Antiguamente, la insulina en aquellos pacientes que necesitaban, los diabéticos, se producía en un animal, pero esto podía generar reacciones por no ser una proteína humana. Hoy en día, la proteína que se consume normalmente y que es utilizada por los pacientes es producida en una bacteria que tiene, digamos, clonado, ¿sí? En un vector de expresión, por un lado, una subunidad del gen de la insulina y la subunidad B, ¿sí? Entonces produce una proteína de fusión
en una coli, con una subunidad de un lado y la otra subunidad, ¿sí? Y luego se purifican, ¿sí? Se separan los polipéptidos y se forma la insulina activa, ¿sí? Y esta es la insulina humana, como si fuera que la produjera un humano, pero en realidad es el gen que está incorporado a Escherichia coli, o varios, o dos genes en este caso, y producen los polipéptidos, ¿sí? Como estos múltiples ejemplos, ¿sí? Acá tienen, digamos, también digamos, el mismo esquema, pero, digamos, mostrándole cómo es la estructura del plasma de esa expresión, ¿sí? Y cómo al final se genera la insulina a partir de esos dos polipéptidos, ¿sí? Bueno, y eso es todo de ADN recombinante. Iremos subiendo otras clases más adelante. Gracias.